Me avisas cualquier inconveniente. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos para presentar estas reflexiones en torno al derecho de petición en las redes sociales. Es una visión comparada mexicana, argentina y española. Bueno, esta charla, esta reflexión, bueno, nos acompañan los directores académicos, el doctor Juan Fernando Brugue y el profesor doctor Luis Carranza Torres. Los coordinadores académicos, bueno, nuestra querida Tamara, Magíster Tamara Paredes, tenemos al doctor Guillermo Risi, que es el director de extensión del Colegio Magistrado de la Provincia de Buenos Aires, y el doctor Jorge Horacio Cantet, que es el presidente de la Fundación Observatorio Argentino de Derechos Constitucionales. Para empezar, yo quiero darle la palabra al doctor Juan Brugue para que nos dé una apertura a estas reflexiones. Doctor, el doctor, bueno, como bien lo dijo Tamara, es profesor de esta casa de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia de Derecho. El doctor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es titular de Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, profesor de asignatura de Derecho Público Provincial y Municipal, profesor de posgrado, maestrías y diplomaturas, autor de obras bibliográficas sobre distintas ramas del derecho público. Además, actualmente es diputado nacional de nuestro honorable Cámara de Diputados, así que bueno, es un honor. Y recientemente ha sido nombrado como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Así que bueno, es un honor, doctor, que nos haya dado su tiempo, porque sé que está en Buenos Aires, para acompañarnos en este seminario de reflexiones. Doctor, la palabra es suya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Felicitaciones a la organización, me parece es un evento de suma importancia. También felicitar a todos los participantes, los colegas tanto de México, de España, de Argentina, que van a tener a su cargo las disertaciones y las reflexiones sobre una temática que realmente es sumamente importante, ¿no? Nosotros dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba tenemos una materia opcional que se llama Derecho a la Privacidad y Protección de Datos Personales, y vemos cómo cada año se incrementa el número de alumnos que se interesan por la temática esta. Y evidentemente todo lo vinculado a las posibilidades del uso de las redes sociales y sobre todo a la posibilidad del acceso a la información, el acceso también a todo lo referente al conocimiento que hoy nos brinda este mundo virtual y que ha venido para quedarse. Evidentemente nos llena de agrado que lo podamos desarrollar. Hay muchos desafíos que ya se han empezado a materializar. Yo siempre digo de que el mundo virtual trata de ser un espejo del mundo real o del mundo análogo, como algunos les quieren llamar, pero que a veces tiene distorsiones y esas distorsiones requieren una regulación. Y bueno, hace muchos años atrás, cuando empezamos en una tarea también parecida a la que estoy ahora, pero como presidente de la Comisión de Comunicación Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, nos veían con cara rara o nos veían como bicho raro aquellos que decíamos que en temas de redes sociales e internet había que tener una regulación mínima para la defensa de los intereses de todos, tanto de usuarios y de participantes. Bueno, de a poco el mundo ha ido trabajando en esa línea y ha ido tratando de buscar puntos de contacto que permitan la libertad de expresión, pero que también proteja los derechos humanos en el uso de ese entorno virtual. Y es una herramienta que, como recién mencionaba, también sirve para la temática que hoy nos ocupa y que tenemos disertantes de larga trayectoria. A lo que hay que unirle que hay un nuevo desafío actualmente, que es la inteligencia artificial que pueda correr también por este mundo virtual, en donde los conflictos pueden ser entre humanos y inteligencia artificial, o sea, máquinas, o entre máquinas entre sí, ¿no? O sea que esto sigue, así que el hecho de que podamos estar hablando y reflexionando sobre estas temáticas hoy
Me parece que estamos en lo que es la modernidad de lo que es el derecho, y el derecho tiene que también ver de qué manera se adecua y se ayorna a estas situaciones. Así que bueno, sin más, por no quitarle tiempo a los excelentes expositores que tenemos, le doy la bienvenida y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el doctor Luis Carranza Torres, no sé si quiere darnos algunas palabras también, brindarnos unas palabras para poder empezar. El doctor Luis Carranza Torres es profesor administrativo y también tiene numerosas obras de derecho administrativo. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. El gusto de estar y en tan magna compañía. Eh, eh, la información, el derecho tiene hay dos o tres cositas que querría destacar como contexto, ¿no es cierto?, para que nos ubiquemos. El derecho de nuestro tiempo es un derecho que está corriendo hacia la intangibilidad. Ese derecho que reposaba sobre objetos físicos, ahora se está corriendo hacia bienes que son intangibles. La información es uno de esos. Dentro de la información es un elemento que jurídicamente se proyecta de modo multidimensional, abarcando diversos sectores y varias dimensiones. Los datos personales son quizás lo que nos llega más, pero hay otros, o sea, el derecho a la información es transversal, no solo es una cuestión de privacidad, también es una cuestión de derecho societario, también es una cuestión de derecho público, con el tema de no solo de la información pública, sino de los recaudos sobre lo que son las cuestiones de secretos de Estado, información confidencial. Pueden llegar a ser delito cuando uno filtra información privilegiada, para usar un concepto o una denominación que es más bien estadounidense. Y esto tiene que ver porque también la información en nuestras vidas, y desde eso también creo que no hay que perder esa perspectiva multidisciplinar en la mirada del derecho, es tan importante en el derecho porque la información es importante en nuestras vidas. No por nada en una universidad norteamericana, en el frente, se dice, el conocimiento es poder, y realmente es así, pero no solo para las organizaciones, para nosotros mismos. Un buen amigo mío, psiquiatra, eh, en un post de los otros días, decía algo así como: tener la mayor información asegura tomar mejores decisiones. Fíjense que es una perspectiva que plenamente se aplica al derecho, y sin embargo se está hablando desde una óptica de la psiquiatría. Entonces, creo que esto que vamos a ver respecto del derecho de petición también tiene que ver con lo que es este intangible de la información, que a veces mayormente le decimos datos, eh, la circulación de la información. Y a su vez, la cuestión de ver un mundo en donde se está yendo hacia otras realidades con el uso de la inteligencia artificial, eh, con todo lo que son los desafíos nuevos de estas nuevas creaciones, aparentemente sin autor directo. Vamos a tener que tener nuevas categorías, vamos a tener que tener nuevas categorías jurídicas para abarcar eso. Y también las cuestiones de la petición, el derecho a peticionar clásico, se va a transformar mucho por esas nuevas tecnologías que nos están impactando de modo tan directo. Entonces, un poco eso para marcar, más bien para marcar sobre el contexto que vamos a hablar hoy, y no olvidar eso, la multidisciplinaridad del derecho, la creciente intangibilidad de los elementos jurídicos que presiden nuestra era,
y también la transversalidad de la información como elemento jurídico. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para comenzar, el doctor Ricardo Muñoz, ahí lo estoy viendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión. El doctor Ricardo Muñoz es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, postdoctorado en el programa de Nuevas Tecnologías y Derecho. Es profesor titular efectivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y profesor de numerosas universidades del país. El doctor nos va a hablar del enfoque nuevos derechos, derecho al olvido, petición, caducidad, límite temporal respecto al contenido de información, videos y datos en general, y regulación de la inteligencia artificial. Doctor, el panel es suyo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta gran actividad académica. Mando un gran y afectuoso saludo a los directores académicos, al doctor Carranza Torres, al doctor Brugue, y también a los organizadores, Tamara, Guillermo, felicitándolos por este trabajo incansable y sobre todo destacando la importancia, la novedad, la actualidad y, por qué no, también el futuro de estos temas vinculados a las nuevas tecnologías, al derecho y a la realidad material y virtual que nos rodea. El tema que he elegido vinculado al derecho a peticionar en las redes sociales, y yo diría el derecho a peticionar en cualquier plataforma digital, en cualquier página, en cualquier plataforma donde opere datos personales, es la problemática del derecho al olvido. Y acá he elegido este tema porque indudablemente ha sido uno de aquellos denominados derechos digitales que sí efectivamente se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, a diferencia de la problemática de otros derechos digitales que en mi opinión todavía no han tenido un tratamiento adecuado ni por la jurisprudencia ni tampoco a nivel normativo. No obstante, es uno de aquellos temas que indudablemente nos hacen reflexionar y nos hacen pensar es si efectivamente en el mundo digital se cumple aquel mandato del principio general del derecho, de que el derecho nos da certezas jurídicas. Uno de los valores principales del derecho es dar seguridad jurídica e indudablemente el tiempo impone un límite a la persecución, ya sea penal, administrativa o civil, de una persona. El tiempo es aquel limitante por el cual una persona deja de ser un eterno paria y deja de estar perseguido por las consecuencias jurídicas de sus actos. No obstante, en el mundo digital vemos de que el yo digital, en contraposición al yo real, como dice Stefano Rodotà en su libro El derecho a tener derechos, hay una personalidad sintética que es la personalidad digital, que muchas veces es paralela a la personalidad real porque no refleja en su totalidad el mundo digital con el mundo real. No obstante, frente a estas cuestiones nos preguntamos si los datos digitales deben estar en el mundo digital en forma sine die, sin límite temporal, o por el contrario, pueda invocarse un derecho al olvido. Y acá pido permiso a los colegas españoles porque la Carta Española de Derechos Digitales del año 2021, que es tomado como un marco de referencia, como un derecho no vinculante, como un soft law, no obstante, en mi opinión, da un interesante catálogo de lo que podemos denominar, entre comillas, nuevos derechos. Como ha dicho el doctor Carranza Torres, indudablemente las novedades del mundo digital hacen que debemos pensar en nuevas categorías jurídicas,
en algunos casos son viejos derechos con nuevos contenidos, como la privacidad o la intimidad. En otros casos, directamente podemos mencionar de que estamos ante nuevos derechos, porque la realidad analógica no tiene comparación con la nueva realidad virtual. Uno de estos es el derecho al olvido, y tomo acá la Carta Española de Derechos Digitales, donde también antes la Ley Orgánica Española de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales toma el derecho al olvido en las redes sociales, pero acá, en relación a la protección de datos personales, dice la norma española que los datos deben tratarse de modo leal para fines concretos. Es decir, el dato debe ser leal, honesto a la realidad. Por lo tanto, nos preguntamos si un dato que yace en cualquier plataforma digital realmente es un dato leal, es un dato honesto y que directamente refleja el ser actual de esa persona. Dicho esto, entonces, por un lado voy a tratar de contarles rápidamente cuáles son las primeras notas fundamentales, en mi opinión, del derecho al olvido. En una segunda parte voy a tratar de comentarles rápidamente qué vinculación existe, en mi opinión, entre el derecho al olvido y una de las ramas o de las disciplinas capaz de analizar este tema, que es el derecho administrativo y cómo se relaciona con las potestades administrativas. En el derecho al olvido, el dato personal ha nacido lícito, solo que la continuidad en su propagación o difusión en el tiempo a través de medios masivos o plataformas digitales lo convierte en ilegítimo. El dato nace lícito, pero su difusión y acceso en forma desproporcionada, sin límite temporal, es posible entonces que ese dato sea ilegítimo. La variable tiempo es un elemento fundamental, es decir, es un dato que ha perdido vigencia y actualidad, pero no es la única variable el tiempo, porque el tiempo es un aspecto subjetivo, con lo cual vamos a discutir si 5, 10, 15, 20 o 30 años. El dato concreto, el elemento jurídico a los fines de analizar si es posible la invocación del derecho al olvido, es que un dato ha perdido relevancia, carece de la finalidad por el cual fue obtenido. Ya no es necesario esa información y en todo caso ha perdido actualidad. Y en algunos casos, en materia del derecho al olvido, además, esa información es indecorosa, es vergonzante, es deshonrosa, denigrante, de tal manera de que el dato es captado en forma ilícita, pero por el transcurso del tiempo y por el acceso desproporcionado, exponencial a través de las plataformas digitales, no solamente los buscadores de Internet, sino también las redes sociales, hace que ese dato sea excesivo, innecesario, impertinente, conforme el objeto por el cual fue recabado. Este aspecto ya encuentra regulación en nuestro país a través del artículo 4 que regula la calidad del dato personal en la ley vinculada a la ley de protección de datos personales. La literatura ha dicho, no obstante, de que el límite al derecho al olvido, es decir, estos datos que son excesivos, irrelevantes, desactualizados, tiene que ver con se mantiene inalterable la fuente de información, es decir, el derecho al olvido es invocable frente a un buscador, una plataforma, pero no en relación a la fuente originaria. Y a su vez, otro de los límites
del derecho al olvido es cuando existe realmente un interés público en el acceso a esa información, por ejemplo, un dato de materia penal, o cuando esa información tiene fines estadísticos, históricos y demás. En el mundo, la Unión Europea lo resolvió a través del caso Google en Spain del año 2014 y el reglamento de protección de datos personales del año 2016, que entrará en vigencia en el año 2018 en la Unión Europea, lo incorpora, en mi opinión, a través de una regulación excesivamente amplia, porque confunde el derecho al olvido con uno de los derechos arco de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición, que es la supresión del dato erróneo. De tal manera que uno de los desafíos fundamentales es descifrar los contornos del derecho al olvido con los otros derechos arco de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. Porque, insisto, en el derecho al olvido el dato es obtenido lícitamente, no obstante su propagación a través de, por ejemplo, los buscadores, sin límite, esto hace que se torne desproporcionado y excesivo a los fines de los objetos por el cual fue recabado. En el derecho comparado existe jurisprudencia, como el caso GLF contra la empresa Mercurio en Chile, donde se hizo lugar a una eliminación de los buscadores de noticias que mencionaban a una persona como presunto autor de delito de abuso sexual infantil. Y en nuestro país, los tribunales inferiores, por ejemplo, la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal, en el caso Becci Amado, rechazó una pretensión del derecho al olvido de un abogado por el cual había sido condenado por estafa, y también en un conocido caso Pompilio, ¿sí? La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial Federal también hizo referencia al derecho al olvido. No obstante, cuando este tema llega a la Corte Suprema de Justicia Argentina, en el caso Natalia De Negri, la Corte directamente no lo menciona al caso derecho al olvido frente a una situación por el cual una persona que concurría a programas de televisión a mediados de la década del 90, que era menor de edad y que contaba experiencias íntimas, sexuales, inclusive en materia de consumo. No obstante, habiendo pasado 20 años, inicia una batalla legal contra Google y la Corte directamente no reconoce el derecho al olvido y entiende que esta persona voluntariamente accedió a suministrar información, que era una persona pública, y por lo tanto rechaza la demanda. No obstante, es la primera vez que la Corte Argentina, la Corte Suprema Argentina, allá por el 28 de junio del año 2022, en el caso Natalia De Negri, se expide por primera vez mencionando la problemática de la inteligencia artificial y los algoritmos, citando las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, cuestiona de que no son transparentes ni pueden debidamente comunicar de qué manera la información que aparece listada en un buscador, ¿sí?, referencia por qué tal información y por qué tal otra. De tal manera que, a modo de óbiter, aun cuando no hace la resolución del caso, la Corte Suprema hace referencia a la necesidad de la explicabilidad de los algoritmos. Es uno de los principios fundamentales de regulación ética de la inteligencia artificial, que no solamente está incorporada
en la nueva normativa de mercados digitales, sino que también está incorporada en la reciente ley de inteligencia artificial, donde el principio de explicabilidad de los algoritmos y los sistemas inteligentes es basal en este tema. Finalmente, en una segunda parte, ¿qué relación existe entre el derecho al olvido y la administración pública y las potestades administrativas? La pregunta ¿es posible que un ciudadano invoque el derecho al olvido frente a la administración pública? En mi opinión, indudablemente sí. Es posible que alguna información personal o algún dato que yace en alguna fuente de información, en un boletín, en alguna plataforma o alguna página, sea erróneo, esté desactualizado o en definitiva sea un dato que no refleja la realidad. Por ejemplo, cuando se publica un decreto de cesantía de una persona o de un agente de un servidor público y después ese decreto ha sido revocado por una sentencia judicial firme, de tal manera que esa información digitalizada debe ser complementada a los fines del respeto de la lealtad del dato personal, tal como se dice en la Carta Española de Derechos Digitales. Ahora bien, ¿es posible que quien invoque el derecho al olvido sea la administración pública? Bueno, allí, en el caso inverso, nos encontramos con una problemática que en definitiva que es la publicidad de la información y el acceso a la información pública. De tal manera que es una hipótesis mucho más difícil que sea la administración pública la que invoque un derecho al olvido, por cuanto rigen los principios de mayor divulgación de la información pública y por lo tanto esta información pública en principio, salvo las excepciones que sea una información confidencial o reservada, es una información que debe mantenerse inalterada en el tiempo, pues refleja las distintas etapas y momentos históricos del acontecer de la administración pública y por lo tanto allí, digamos, hay en definitiva un derecho a que se mantenga inalterable esa información. Bueno, esto un poco es lo que quería compartir con ustedes en uno de los aspectos, en mi opinión, que más discusión y debate se da en materia de petición en las redes sociales y es justamente bajo qué condiciones y en qué términos existe la posibilidad de un derecho al olvido digital. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Bueno, como bien usted dice, da para un larguísimo debate. Bueno, esto va a ser el puntapié inicial en este año, así que bueno, seguiremos compartiendo reflexiones a medida que se van dando todo esto que es nuevo. Así que bueno, excelente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. No sé si alguien quiere decir algunas palabritas, algo puntual, si no vamos a continuar con el programa. Ahí lo veo al doctor Alfredo Delgadillo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Alfredo? Muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor Alfredo Delgadillo es profesor en las universidades de México y Ecuador en temas de derecho administrativo y digital. El doctor nos va a dar una reflexión sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México respecto al ejercicio del derecho de petición en redes sociales en México. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. El panel es suyo. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo a todos desde la
Ciudad de México y mencionaban ahí en la presentación, ¿no? De profesor en México y en Ecuador. Y creo que a pesar de que nuestros gobiernos estén peleados, la academia nos une, ¿no? Y hablamos de derecho de petición a través de redes sociales. Y pues, ¿qué será? ¿Qué podemos entender por una red social? Bueno, hoy estamos hablando de un punto central que es el que nos une a todos. Y eso es una red social. Y para resolver estos temas, las cortes obviamente tienen que ir a hacer investigaciones que no sean jurídicas, porque pues este concepto no es jurídico. Y creo que una de las reflexiones más importantes puede ser la siguiente, que la red social es un proceso donde estamos tanto el individuo como el colectivo en un sistema abierto que tiene un centro, participando, comentando, informándonos, en fin, interactuando, ya sea para resolver algunos problemas, inquietudes, satisfacer necesidades. Eso es una red social. Entonces, puede ser una red social que va construyendo otras redes sociales y se va haciendo el círculo más grande. En México, ¿no? En su momento él decía, no, pues que hay pocas personas, necesitamos fomentar que haya más mexicanos, y bueno, se les fue la mano y ya somos 130 millones, ¿no? Y es una red social que nace con el objetivo de estar, ese es el objetivo, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el objetivo? Reunirnos en temas académicos. Si esto lo trasladamos a lo que es una red social digital, podríamos decir que es hacer lo mismo, interactuar, el proceso de comunicación, de reflexionar, de tener un vínculo central, pero a través de una plataforma digital. Hacer lo mismo a través de una plataforma digital. Dijo muchas cosas muy atinadas, que aquí tengo varios apuntes y quiero tener aquí uno a la mano, que atinadamente, y le agradezco al profesor Ricardo Muñoz, cuando él hablaba sobre el tema del derecho al olvido, y también mencionaba el profesor Ricardo Muñoz de que de las nuevas figuras jurídicas. Y creo yo que en estas nuevas figuras jurídicas, pues hay un giro de 180 grados con los temas digitales. Y en estas nuevas figuras jurídicas, que le agradezco que lo haya mencionado, no podemos entender ya la realidad jurídica sin temas digitales. Creo yo, tal vez estoy algo loco, pero considero que la teoría del Estado tradicional ahora ha mutado a ser una teoría del Estado digital. Y creo que esta nueva figura de la teoría del Estado digital es la que tiene que ser el punto de partida para hablar de todos estos escenarios digitales. Entonces, para aprovechar el tiempo, quiero así mencionar más o menos pues la naturaleza de una red social trasladada a la red social digital. Estas nuevas categorías jurídicas que puede ser la teoría del Estado digital, y en el derecho administrativo la modernización de la administración pública. Y con base en ello, ahora sí ya comentarles el tema de la sentencia de la Corte Mexicana. Para ello, me voy a permitir compartirles rápidamente unas diapositivas y unos datos que no tienen, que siempre hay que comentarlo para ver si así nos gustamos un poco, ¿no? Se ve en mi pantalla y sí se escucha, ¿verdad? Por favor, alguien indíqueme si se escucha y si se ve. Sí, correcto. Perfecto, doctor. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, quiero que todos nos preguntemos en cuántos actos jurídicos a través de Internet hemos participado, y nuestros conocidos en cuántos actos jurídicos han participado, cuántos contratos en línea celebramos en la semana, y si la respuesta es que muchos, o incluso vamos un poco más allá, si la respuesta es que hacen más actividades en línea que de la manera tradicional, entonces es evidente que estamos en una dinámica digital
y que la cuarta revolución industrial pues ya es algo que tiene más de 10 años y es donde estamos interactuando miles de millones de personas con almacenamiento nunca antes visto, inteligencia artificial, un escenario tradicional y un escenario virtual. Y ese es el mundo en el que nos encontramos y sería un absurdo estar estudiando una ciencia social que es el derecho, descuidando la realidad social. ¿Y cuál es la realidad social? Que vivimos en este escenario, ¿no? Entonces necesitamos abogados y estudiantes de derecho que no tengan un título obsoleto, porque la realidad, repito, social es esta. Y si el derecho se encarga de estudiar los cambios y la realidad social y resolver los problemas de la sociedad, pero no tiene un pie en los temas digitales, entonces es preocupante. Y bueno, entre estas figuras jurídicas novedosas, repito, pues la clásica teoría del Estado, territorio, población y gobierno, pero con estas adaptaciones que ya mencionaba el profesor Muñoz de estos escenarios digitales, ya no estamos en el modelo de gobierno-población a través del cual el gobierno hace solamente lo que la ley le faculta, la población solamente lo que no tiene, hace todo lo que no está prohibido, pero siempre el gobierno manda, ¿no? Por eso los tengo así en estos círculos, porque el gobierno siempre está arriba de la población. Pero en la teoría del Estado digital, esto cambia, porque el territorio, que aquí lo tengo en azul, ya es un ciberespacio, que ya tiene otra naturaleza, y la población y gobierno van a un plano de igualdad a convertirse en usuarios. Entonces, en un derecho de petición a través de redes sociales, la población y el gobierno tienen el mismo plano de igualdad y las relaciones se hacen en este ciberespacio, que tiene sus matices. Y yo la que destaco, porque creo que es la más importante para las personas, es la cercanía y la inmediatez con una respuesta de la administración y la rapidez para que la administración conteste. Incluso creo que se pueden modificar todas las normas en materia administrativa que le dan un plazo a la administración para contestar. Ya tiene todas las herramientas para que este plazo sea más breve. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, aquí está un modelo gobierno-población en un plano de igualdad. Todos son usuarios en el ciberespacio y trabajan en un plano de gobernanza. Es decir, la población ya no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo que está todo el tiempo colaborando con el gobierno. El sector privado y las personas están realizando gestiones de lo público en un plano de igualdad. Entonces, esto me lleva a hablar que ha sido urgente hablar de la modernización de las administraciones públicas. ¿Y por qué una modernización? Porque ya las relaciones administración-personas es distinta, completamente moderna, completamente, perdón por la redundancia, completamente innovadora, cercana, más transparente. Y entonces, si no utilizamos estas tecnologías para mejorar a las personas, pues no serviría de nada, ¿verdad? Yo repito, para mí la clave es la reducción de plazos. Tenemos las herramientas, ¿no? Y vamos a entrar en materia. Entonces nos dice el profesor Jim Massett, que él era profesor de Derecho Digital y de Derecho Administrativo, que hay que modernizarla por esta obligación de la mejora continua para que estemos siempre a la par de los fines y anhelos de la sociedad. Entonces, es sistematizar la actuación de la administración con el objetivo de que esté siempre al beneficio y a las necesidades modernas de las personas. Entonces, aquí hay dos reflexiones del profesor uruguayo Pablo Schiavi, donde nos dice que en esta modernización de la administración pública a nivel global, los gobiernos utilizan incluso las redes sociales. No, ojo, no dice portal web, no dice plataforma digital, no dice un canal específico o un correo electrónico, no, dice, utilizan las administraciones algo que va más allá, que nos permite hablar no de una administración pública digital, sino de una transformación pública, una transformación digital de la administración pública. ¿Y cuál es esta transformación digital de la administración pública? Utilizar los canales que más personas utilizan y le entienden, que es antes Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, LinkedIn, entre otras. Creo que, bueno, nosotros somos abogados, pero
los que no son los que no son abogados, ¿en dónde se enteran de lo que están haciendo las personas? ¿En el periódico impreso o en el diario oficial? No, ¿verdad? Todos revisan una red social para saber qué pasa. Específicamente cuando estuvimos en la pandemia, pues donde veíamos todo, la herramienta por excelencia no eran los diarios oficiales, era una red social. Entonces, la publicación de esta información a través de portales digitales de la administración pública, pues ya no es suficiente, ya no alcanza para las necesidades colectivas, ya se satura incluso por que ciertos usuarios la utilizaron o se cae el sistema, pero pues una red social, todos la entendemos, ¿no? Es un servicio digital más personalizado, porque tan personalizado es que incluso la red social a través de sus algoritmos nos dice qué necesitamos, ¿no? O qué deberíamos de consumir. Entonces, la red social es más fácil de entender y más práctica para comunicar que cualquier plataforma digital. Entonces, las redes sociales y el uso que le dan las administraciones públicas es el reflejo de un cambio de paradigma, gobierno, personas, y creo que resultaría una utopía imaginarnos hoy, 2024, un gobierno que no utilice redes sociales para comunicarse para comunicar sus informaciones o sus actos administrativos. Entonces, regresamos a las nuevas figuras jurídicas. Hay un cambio de paradigma en esta relación personas, administraciones públicas, y hay que atender a sus matices. Entonces, esto me remite al derecho a la buena administración, que también ya España ha sido el pionero, gracias al profesor Rodríguez Arana, pero hablar de buena administración creo que implica el uso de tecnologías, porque es más cercana a las personas, reduce plazos y hay más transparencia, ¿no? Entonces, considero que hay que utilizar la tecnología adecuada como una moneda de dos caras, en primer lugar, para que las personas tengamos más facilidades y herramientas de ser sujetos activos en las gestiones de lo público, y en la otra cara de la moneda, para que los funcionarios cumplan con mayor facilidad y rapidez sus obligaciones. Si hay tiempo me remito a los abogados digitales, pero como quiero ir a la sentencia, me paso a estos temas. Ok, entonces, 3 reflexiones en el tema de redes sociales para servidores públicos. Es urgente que entiendan cuáles son los riesgos de que expongan su vida privada en redes sociales, porque se puede vincular con los valores, la ética pública y su función pública. Y si comparten contenido, es probable que un contenido que no sea conforme a la ética pública y los valores del momento, pues que los usuarios le perdamos la confianza o podamos interpretarlo incluso como algo que sea contrario a la democracia o incluso discriminatorio. Número 2, es urgente que entiendan que entiendan los peligros de no utilizar medidas de ciberseguridad, porque se les puede usurpar la identidad, robo de información, acceder a las cuentas del erario público. Y también es urgente que entiendan que las redes sociales pueden potenciar y hacer realidad el derecho humano a la buena administración pública. En México ya se dio un paso hace 2 años, donde indican que el servidor público, de acuerdo a su conducta, tiene una red social privada, pero realiza en su red social privada actos vinculados a su función pública, entonces ya se le va a catalogar como una red social pública y por lo tanto ya no puedes bloquear a nadie y puedes admitir todos los comentarios que sean respetuosos. Entonces creo que si las personas nos comunicamos digitalmente con las administraciones, en este modelo de gobernanza utilizamos redes sociales para fomentar la transparencia y se reducen los plazos de respuesta de las administraciones, creo que nos hablan de la necesidad de utilizar redes sociales en las administraciones públicas y no solamente habilitar comentarios, ¿no? Utilizarlas en beneficio de las personas y hacer más democrático la participación de todos. Entonces,
el interés general se facilita cuando tenemos a la administración a un solo clic, y qué mejor manera de tener a la administración a un solo clic que a través de una red social. Y ahora sí, me disculpo si voy hablando rápido, parece que voy como en velocidad 2 de los mensajes de WhatsApp, pero quiero terminar esto. Hace aproximadamente un mes y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en el cual una persona, el quejoso, inició una demanda de amparo contra la omisión y discriminación que le hizo el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Saben que México es un estado federal, y en Guadalajara seguramente lo conocen, la tierra del mariachi y el tequila. Entonces ahí sucedió esto. Una persona a través de en ese tiempo Twitter le hace 3 peticiones a través de esta red social al Ayuntamiento de Guadalajara. Y el Ayuntamiento de Guadalajara no contestó. La ley del procedimiento administrativo mexicano da 90 días, no contestó en estos 90 días. Por lo tanto, pues, se prendieron las alarmas de esta persona y dice, pues me están vulnerando mi derecho humano de petición, regulado en el artículo 8º de la Constitución mexicana. Entonces, presenta el amparo, no le dan la razón, se queja, tampoco le dan la razón, y como es un asunto de relevancia nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el asunto y resuelve lo siguiente. ¿Cuáles son los actos que esta persona reclama? La omisión de la administración de atender a una solicitud en la cual pedía esta persona información respecto a una obra pública. Número 2, la omisión de atender una denuncia ciudadana respecto a había una alcantarilla y estaba saliéndose el agua, ¿no? Entonces hay una denuncia. Y número 3, una solicitud para la realización de una obra pública. Esta persona consideró que urgía atender un tema, hacer una obra pública, y por lo tanto le pedía a la administración que mínimo fuera a revisar ese lugar para que considerara si era necesario o no poner una obra pública. Todo esto lo hizo a través de Twitter. La Corte resuelve todo a la luz de esta pregunta. Las peticiones formuladas a partir de una red social están cubiertas por el derecho de petición. Número 1. Número 2. ¿Estarán cubiertas las peticiones en red social por el derecho de petición, aun y cuando la autoridad no habilitó legalmente dicha posibilidad? Ustedes saben que cuando crean una red social, o incluso ya creada en la configuración, pueden cambiar la naturaleza de la misma, que sea pública, que sea privada, qué comentarios reciben o con qué fin la utilizas, ¿no? Entonces, nos dice aquí la Corte, si la autoridad no tiene habilitado legalmente, ni en sus condiciones de políticas y condiciones, que le hagan peticiones a través de redes sociales, entonces estarían violando el derecho de petición. Esas son las reflexiones más o menos de la Corte para iniciar. Entonces, este derecho de petición se ejerció desde el 2021, es decir, la Corte tardó, bueno, no la Corte, el juicio tardó 3 años. Hablamos de 90 días y se fueron hasta 3 años, ¿no? Entonces, hace una reflexión la Corte Mexicana del derecho de petición en línea. Ojo, no en redes sociales, sino en línea. Nos dice que en Reino Unido, Canadá, Australia hay el sistema de petición a través de plataformas de internet. Nos dice que China revisé, pero todavía no lo hace, un servicio de peticiones en línea a través de un sitio web oficial, y que Egipto permite que se envíen peticiones a una oficina específica. Ojo, otra vez, y perdón por enfadarlos, todo es plataforma digital de gobierno, nada de redes sociales. Entonces dice, existe un derecho de petición en línea. La Corte Constitucional Colombiana en el 2020 indicó que las redes sociales son un medio, redes sociales digitales sí son un medio idóneo para ejercer el derecho de petición. Esto es importante.
porque las autoridades no pueden negarse a recibir y tramitar solicitudes que los ciudadanos realicen a través de cualquier medio tecnológico habilitado por la entidad y que funcione como un puente de comunicación. Ojo, aquí nos dice la Corte Constitucional colombiana, sí es idóneo el derecho de petición siempre y cuando la autoridad haya habilitado. Nos hablan aquí, es un análisis de los antecedentes nacionales y se demuestra cómo en los debates constitucionales, nuestra Constitución es de 1917, los legisladores estaban muy interesados en potenciar este derecho de petición. Les preocupaba incluso que fuera por escrito, puño y letra, porque probablemente no todas las personas podrían adquirir una pluma o un papel, ¿no? Entonces, desde aquí estaba esta preocupación. Y si desde hace más de 100 años existe una preocupación por hacerlo más amplio este derecho humano de petición, pues tenemos una red social para hacerlo lo más amplio posible, ¿no? Entonces sigo. Uy, perdón, ya me pasé. Voy corriendo. Voy a lo importante. Hay un antecedente nacional, este rubro de 2019, que dice que las redes sociales de los servidores públicos pueden ser habilitadas como fuente pública y de uso público, siempre y cuando esté configurado en la privacidad. El otro antecedente es el código de ética que ya les mencioné. Y a mi juicio, Alfredo Delgadillo, considero que hasta este momento se había vulnerado el derecho humano de no discriminación, el derecho humano de acceso a las tecnologías y el derecho humano de petición y el derecho a la buena administración. Vamos a ir viendo por qué. Hay una reflexión bien interesante. Nos dice la Corte que esta persona que ejerció el derecho de petición a través de redes sociales lo ejerció por escrito de manera pacífica y respetuosa, acorde con el principio de progresividad en concordancia con los avances de las tecnologías. Pero aquí les invito a que se pregunten lo siguiente: ¿por escrito se refiere a que sea de puño y letra o por escrito se refiere a que sea un documento impreso y subido a una plataforma digital, o por escrito puede ser simplemente teclear en una red social, ¿no? Desde el 2006 ya se tenía regulado el derecho de petición, pero solamente por internet, y la Corte considera que este asunto es de interés nacional por la trascendencia de la transformación digital. Nos dice la Corte, las redes sociales forman parte de los cambios y transformaciones de las tecnologías de la información y por lo tanto esto influye en los factores económicos, sociales, políticos y culturales del país. Ya voy terminando, se los prometo. Hay dos problemas jurídicos: determinar cuál es el alcance de la palabra escrito, y el segundo problema es si las autoridades pueden hacer uso de redes sociales sin asumir la obligación de respetar el derecho de petición. Nos dice la Corte que un precedente donde se regule el derecho de petición a través de redes sociales sería muy importante para anticipar el avance de nuevos avances tecnológicos. Yo aquí tengo un problema. Cuando dicen nuevos, es un concepto subjetivo y no sé qué tantos años o qué tantos inventos abarca, ¿no? Pero se entiende que hay un interés de la Corte de que dejen un precedente respecto a toda tecnología. Entonces nos dice la Corte que tuvieron los jueces que haber interpretado el derecho de petición a la luz de los avances tecnológicos y encontraron que la autoridad sí permitía a todos inferir que la red social sí la utilizaban ellos. Es decir, no, Alfredo Delgadillo no puede ser considerado como el titular de la cuenta de Ayuntamiento de Guadalajara o gobierno, no. Eso no sería un indicio de que yo soy el titular, ¿no? Sino el registro de la cuenta, el IP de la cuenta y los actos que realizas en esa cuenta. Además, se consideró en los hechos que el Ayuntamiento de Guadalajara sí es titular de la cuenta donde se realizaron las 3 peticiones, y además es un hecho notorio que la autoridad hace un uso rutinario de esta cuenta, no solo para fines informativos o de difusión, sino para atender peticiones diversas. Okay, ya hay un antecedente, y estaba demostrado, de que el Ayuntamiento de Guadalajara ya atendía a otras personas a través de redes sociales. Entonces, se entiende que Twitter
es una red social que además de permitir el intercambio de mensajes, permite intercambiar imágenes, videos y documentos. Si quieres presentar un expediente electrónico, lo puedes hacer de un documento. Entonces ya me voy pasando a la conclusión para alcanzar, y me disculpo con ustedes. Consideró la Corte, grosso modo, que en esta era digital habrá lineamientos que los gobernados y autoridades deben de seguir en esta nueva relación de la comunicación, y hay obligaciones inherentes a los entes públicos cuando determinen abrir y operar cuentas oficiales o verificadas de alguna red. Obviamente se considera que hay otros problemas, por ejemplo, el determinar el derecho al olvido de las personas que realizan una petición, o cuando una autoridad responde al derecho de petición a través de redes sociales, pero la respuesta no está fundada y motivada y con firma autógrafa, ¿no? Entonces dice, bueno, son ciertos criterios que hay que entenderlo. Lo que sí, y ya con esto termino, hay una naturaleza en las relaciones gobierno-personas que debe de atenderse a estos principios, y el derecho de petición a redes sociales cuenta con todos los elementos para que todos los ciudadanos podamos ejercerlo, ¿no? Y bueno, con esto agradezco por la invitación. Para mí es un honor. Yo, si hay una universidad argentina que respeto, es la Universidad Nacional de Córdoba, por su gran prestigio, y le mando un abrazo a mi querido amigo Guillermo Rizzi y a Tamara Paredes. Les mando un abrazo a todos desde México, y bueno, aquí quedo atento a lo que diga dos juristas que admiro, referentes, Paulo y Belén. Excelente, doctor. Tami, no sé si querés algunas palabras. No, la verdad, nada más que agradecerle a los dos oradores anteriores. Perdón, quise tocar las manitos y yo hablando de nuevas tecnologías y aprieto mal. Mil disculpas. No, nada más que agradecerles, y nos quedamos pensando en todas las cosas que nos han transmitido, cada uno desde su perspectiva, y todo esto de manera muy novedosa. Muchas gracias a Ricardo y a Alfredo. Muchísimas gracias, doctor. Excelente la disertación. Acá, bueno, por lo menos lo que es Córdoba se usa mucho ya lo que es, por ejemplo, en el uso de la profesión, lo hablo desde lo personal, el Facebook, en lo que es registro de la propiedad, se ha modernizado muchísimo. Directamente todas las consultas son vía Facebook, así que, y responden inmediatamente. Bueno, hemos sido Córdoba, creo que a nivel país, uno de los pioneros en lo que es la modernización del Estado. Doctor Carranza Torres me ha levantado la mano, no sé si quiere. Sí, sí, muy brevemente para por ahí ir poniendo algunas cositas, sobre todo con esta intención del contexto, ¿no? Que hablé al inicio. Vean en esto y en las dos exposiciones en las que van a seguir, el poder transformador que tiene lo digital en el derecho. O sea, vamos a tener que reinventar categorías muy clásicas. Estamos hablando acá en la exposición que acaba de concluir, estamos hablando prácticamente de que hay que revisar la teoría del Estado en sus componentes esenciales o primarios. Y fíjense que la teoría del acto jurídico, de la mano de lo que es el acto automatizado o los procesos en que interviene la inteligencia artificial, también va a tener que ser vista con el acto técnico, el acto mediatizado, categorías de actos jurídicos que al día de hoy se empiezan a pensar, pero ya en la práctica están en la realidad, en una realidad digital que todavía el derecho no ha normado, ¿no? Eso nada más como para dejarlo, como para dejarlo, agregarlo a la charla. ¿Mm? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor Delgadillo, como bien mencionó, la Universidad Nacional de Córdoba siempre las puertas abiertas para usted y bueno, para todos los disertantes siempre están. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las reflexiones. Ahora es el turno de Belén Andrés Segovia. La doctora es profesora ayudante, doctora de Derecho Administrativo en la Universidad Jaume Castelló, doctora por la Universidad de Valencia,
máster oficial en Derecho Administrativo y de la Administración Pública y máster oficial en Derecho y Violencia de Género, ambos de la Universidad de Valencia. La doctora nos va a hablar, bueno, en el marco de la Unión Europea, ¿sí? Nos va a hablar de reflexiones sobre la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y regulación en materia de Unión Europea. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Verónica Granda, por su magnífica presentación. Muchísimas gracias también a la Universidad de Córdoba, que nos acoge hoy en este evento con grandes amigos que están compartiendo unas grandes reflexiones. Aprovecho para felicitar a quienes me han precedido en la palabra y por sus exposiciones, de las cuales he ido tomando nota también para ir cogiendo el hilo de mi exposición. Y quería aprovechar también este primer minuto de mi participación para agradecer, cómo no, a los directores del presente seminario, el doctor Juan Brugues y el doctor Luis Carranza, al igual que a los organizadores, Guillermo Ricci y Tamara Paredes, por su amable invitación y así poder también compartir con los compañeros algunas de las inquietudes que, como buenos juristas que estamos enamorados del mundo digital, pues bueno, se nos va planteando en el camino y que son necesarios ponerlos sobre la mesa. ¿Y por qué especifico esto? Porque bien, estamos ante una realidad que se está dando en el día a día y que no hace más que crecer. Ya las decisiones ya no son tan locales como lo podían hacer ante unos años, sino que los retos que se comienzan a plantear son globales. Muestra esta en el cartel de hoy que no podríamos entender quizá este derecho de petición, esta nueva realidad respecto a las redes sociales, sin contemplar esas relaciones que comienzan a desarrollarse entre los diferentes estados, porque ya cuando interactúa a través de una red social no se encuentra solo en el ámbito de aplicación de donde yo me encuentro situado, es decir, donde convivo en mi día a día, sino que también puedo utilizarla para poder interactuar con compañeros, amigos o quizá administraciones públicas o otras instituciones de otros lugares del planeta. Es una de las ventajas a las cuales nos vemos abocados en esta nueva realidad. Pues bien, si me lo permiten, voy a compartir con todos ustedes una presentación que me va a apoyar en la argumentación que hoy quería defender. Y es, como comentaba amablemente la moderadora, vamos a versar sobre cuáles son algunos de los retos en torno a esta materia que se están planteando en Europa. Hablaré sucintamente de lo que sucede en España, sin perjuicio de que a continuación mi compañero el doctor Pablo Ramón Suárez pueda desarrollarlo, pero son algunos los retos que se encuentran sobre la mesa. Y es que la digitalización, las redes sociales y su incidencia o sus relaciones con las administraciones se encuentran en cierres en un escenario que comienza a construirse y a cimentarse sobre bases jurídicas. ¿Y por qué pongo el énfasis en esto de bases jurídicas? Pues bien, en un principio la idea no era de ir a regular todo, sino que había dudas. ¿Y esto cómo se ha planteado? Pues bien, desde Europa detectamos que existía un fenómeno, que es la digitalización, un fenómeno que, como señalaba anteriormente en su ponencia el doctor, Alfredo Delgadillo, profesor Alfredo Delgadillo, eh, nos planteaba conceptos jurídicos indeterminados nuevos, como qué es algo nuevo, qué es algo novedoso. Es algo que realmente nos pone sobre la mesa el tener que delimitar fenómenos tales como la inteligencia artificial. ¿Es una revolución o realmente es una evolución? Pues bien, a esto se le puede ir dando respuestas si vamos contemplando el fenómeno desde Alan Turing o si lo vemos como cuáles son la aplicación que se le está dando en la actualidad desde las administraciones públicas. Por ello, en el día de hoy quisiera centrarme en cuál es la posición que ocupan las redes sociales en su interacción con la administración pública y, sobre todo, si realmente estamos optando por regular este fenómeno, si establecer principios o si, por el contrario, decidimos no regularlo y dejar que sea el libre mercado quien decida y las grandes multinacionales y plataformas. En este sentido, vamos a observar en qué consiste esto del derecho de petición desde la prisma que ofrece la Unión Europea.
Vamos a seguir con este concepto de redes sociales que ya ha avanzado el profesor Alfredo Delgadillo, pero vamos a ver puntualmente algunos conceptos que nos llaman la atención o términos de su definición. Vamos a ver también algunos de los datos de su manejo, si hay muchos usuarios o no, tanto en América como en Europa, y concretamente veremos algunos casos de España, Brasil, México, Argentina. Vamos a ver cuál es la incidencia de las redes sociales. Luego vamos a ver cuál es su importancia, si realmente hemos optado por regular, por no regular, cuál va a ser ese elemento y qué relevancia tiene en España, si realmente al final hemos optado porque sea un canal de poder interactuar con la administración o simplemente lo dejamos relegado a un segundo plano. Y de ahí pasaremos a las conclusiones, intentando contestar algunos de los planteamientos que ya han suscitado los compañeros y formulando también otros nuevos para que luego al final de todas las intervenciones, si les parece, podamos suscitar un debate entre todos ellos. Pues comenzando con el derecho de petición, si lo plasmamos y lo observamos desde la Unión Europea, observamos que con carácter tradicional, desde el Tratado de Maastricht, los ciudadanos que sean residentes tanto en España como en los Estados miembros podrán presentar al Parlamento Europeo cuáles son sus necesidades, el cual la Comisión podrá tramitar y, en su caso, resolver. Tiene su base jurídica, artículos 20, 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 44 de los derechos fundamentales, pero sobre todo hay un elemento nuclear que nos interesa y es que buscamos mecanismos cada vez más sencillos de acercar las administraciones y las instituciones a los ciudadanos. Un poco por el hecho de que lo que queremos es empoderar a la ciudadanía y que sea ella misma también la que participe de los asuntos públicos. Al fin y al cabo, el fin que persigue toda administración pública es garantizar los intereses generales y, ¿por qué no?, hacer que los ciudadanos cada vez sean más partícipes de los asuntos que a ellos mismos les afecta en el día a día. Y es por eso que quería acercarme a lo que definía la Real Academia Española sobre qué son redes sociales. Y es ahí donde hay elementos que a mí me gustaría poner en énfasis. El primero de ellos es que nos encontramos ante un servicio de la sociedad de la información. Sin Internet no podríamos tener redes sociales. Por lo tanto, sí que es un elemento que nos va a facilitar cada vez más el uso de estas tecnologías. Muestra de ello tenemos como desde las telecomunicaciones cada vez se van habilitando nuevos mecanismos para poder mejorar la estructura. Los sistemas 5G ya abren la puerta cada vez más al 6G y esto permite que nos descarguemos contenidos con un mayor énfasis. Por otro lado, ¿qué están en juego? Pues bien, los datos personales. Las redes sociales aglutinan los datos que vierten cada uno de sus usuarios y que eso también da información de cuáles son las necesidades públicas. Porque, por ejemplo, si yo estoy buscando en Internet, quiero saber cuáles son la próxima convocatoria de becas que ofrece el ministerio, si hay varios usuarios, eso significa que a lo mejor hay un índice de la población que está buscando ese tipo de contenidos o que le gustaría solicitar una beca o una ayuda de alquiler, de vivienda, lo cual permita no solo decir cuáles son tus solicitudes, sino también una interacción entre los diferentes ciudadanos. Pues bien, si nos centramos en cuáles son el uso de redes sociales en los últimos tiempos, podemos observar también su relación con las diferentes plataformas, que al fin y al cabo es el eje vertebrador de todos ellos. Si observamos cuáles han sido en América, algunas de las que han sido más relevantes, podemos encontrar algunas de ellas como YouTube, Facebook, Instagram. eh, Sobre todo, las más usadas quizá por las administraciones públicas pueden ser más Facebook e Instagram, pero no debemos de descuidar también la importancia del resto. Y luego veremos el porqué. Y es que si los datos lo ponemos desde un punto de vista un poco más alejado, veremos cómo el uso de redes sociales en todo el mundo es utilizado en varios países. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es en el que en el día de hoy nos estamos moviendo, tenemos un 33,1%. En el caso de México, un 31,9%, que puede ser que estemos simplemente viéndolo para consultar en qué consistía la sentencia. Si ya nos vamos a Filipinas, nos sorprende el dato del 50,7% de los ciudadanos están utilizando este tipo de redes. Sobre todo, ¿con qué fines? Para ver
acontecimientos importantes, entretenimiento, pasar tiempo libre, pero también, cómo no, para interactuar y conocer cuál es el estado de nuestras administraciones. En Europa, ¿cuáles son las redes sociales por excelencia? Tenemos Twitter, LinkedIn, Instagram, pero realmente, ¿de dónde vienen estas redes sociales? ¿Cuál es el origen de todas ellas? Pues si nos acercamos, bueno, aparte de ver el elenco de uso también en los países de los Estados miembros, en el que España tiene un 50% de uso de estas redes, por lo tanto sí que somos bastante prolijos en su uso, pero a mí me llama la atención prácticamente esta diapositiva. ¿De dónde vienen estas redes sociales? ¿De dónde surgen estas plataformas? Bien, si observan la siguiente diapositiva, podemos vaticinar hacia primera vista que hay dos grandes gigantes que son los que van a llevar el dominio de estas redes, y son Estados Unidos y China. Plataformas tales como Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram cae en manos de Estados Unidos, mientras que TikTok, Douyin, Weibo y otras de este estilo ya estamos en manos de Japón. Por lo tanto, los datos que vamos a vertir, en cierta forma, van a caer dentro de de esos estados. ¿Qué es lo que opina Europa a la hora de poder interactuar con estas redes? ¿Qué consideran ustedes? ¿Que vamos a aliarnos con Estados Unidos, con China, con ninguno? Pues bien, es ahí donde señala la Unión Europea que debemos de analizar realmente si los ciudadanos usan o no estas redes para ver si realmente nos interesa ceder los datos a estas plataformas que forman parte de estas potencias. Un 59% de los ciudadanos de la Unión Europea señalaron que sí que utilizan estas redes sociales, mientras que en España fueron 63,5% el año pasado. Por lo tanto, las cuantías son muy altas, entonces vamos a buscar soluciones para intentar no depender tanto de esas dos grandes plataformas y que los datos que nosotros interactuamos con plataformas digitales, quizá de la administración, de las personas también jurídicas, sean protegidos para que no hayan problemas como el uso de fake news a través de estas plataformas, que la información que ve de la administración sea correcta, que no haya un hater que nos esté contestando simplemente que nos ha sido otorgada una concesión cuando no ha sido así. Pues bueno, para poder llevar a cabo esto, la Unión Europea quiere cerrar fronteras en este sentido y le gustaría buscar nuevos mecanismos para poder prestar ese servicio que los usuarios utilizan a diario, y en un principio tiene para regularlo la Ley de la Sociedad de la Información, que es una ley del año 2000 en el cual señala elementos básicos de Internet, de cuáles son las relaciones con los ciudadanos con los servicios digitales, pero no deja de ser una ley general para regular elementos relacionados con esta materia que siguen planteando riesgos que vienen de la mano de la innovación. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? ¿Qué sucede con temas de las plataformas digitales, de los servicios en línea, etcétera? Eso aún queda por resolver en esta ley. Por lo tanto, tenemos que ver cómo las nuevas directivas de plataformas digitales, como los nuevos elementos que vienen de la mano de la inteligencia artificial, pretenden completar esta ley de comunicaciones electrónicas o de la sociedad de la información. Para lo cual se señala que uno de los elementos que se tendrán en cuenta serán aquellas plataformas o redes sociales que tengan esa interacción con el público y que sean consecuencia de la petición de determinados asuntos a través de las mismas. Por otro lado, tiene en cuenta quién llevará a cabo ese alojamiento de datos, es decir, dónde nos encontramos dentro de ese Internet todos los prestadores de servicio que van a obtener esos datos que en un principio una empresa privada podría utilizar para poder ofrecer un servicio que fuera más adecuado a su interés particular, pero por otro lado tenemos las administraciones que nunca se pueden beneficiar del interés particular, sino que tendrá que velar por el interés general. Y es ahí donde se plantean tres escenarios. Una, la sección de comentarios, lo que ponen en la parte de abajo, donde comentan los ciudadanos. Otra, el almacenamiento de comentarios
en la red social y por último la computación en la nube. La computación en la nube va aparte, como podremos ver. En el caso de la sección de comentarios que hacen abajo de las reflexiones, caerá bajo la responsabilidad del editor. Y bueno, y respecto al resto de almacenamientos de datos, también nos planteamos lo que comentaba el primer ponente, qué sucede con el derecho al olvido. En España tuvimos un caso muy relevante, que es el caso de Olvido Hormigos, que era una concejal de un ayuntamiento que se vertieron unos vídeos de contenido íntimo y que realmente se planteaban qué se podía hacer con esos contenidos o no. Fue muy complejo quitarlo. La maraña en la que está conformada Internet dificulta la supresión de estos contenidos y por lo tanto plantea riesgos a los cuales debemos de afrontar. En este sentido, Europa ha optado por intentar buscar alternativas a estas redes sociales para no depender tanto ni de Estados Unidos ni de China. Un caso es la Unión Europea Voice, que es algo similar a Twitter, y para YouTube, la Unión Europea Video. Pero tengo que señalar que no ha tenido el éxito esperado, no hay tantos usuarios en línea, por lo tanto, lo que hace es aprobar el reglamento de plataformas digitales con el fin de intentar mitigar algunos de los riesgos que si estas plataformas quieren seguir operando en España, deberán asumir. Y que en cierta forma lo están haciendo, porque Meta ya es uno de las principales plataformas que señala que va a permitir la interoperatividad con otras redes. En este sentido, ya de forma muy breve, porque sé que se me está acabando el tiempo, me gustaría decir sucintamente lo que está ocurriendo en España. Y es que en España la Ley 39/2015, que es la que regula el procedimiento administrativo común, abrió la posibilidad a que las administraciones pudieran interactuar con los ciudadanos a través de la administración electrónica. ¿Qué sucede? Que esta ley señala el derecho y a la vez la obligación de utilizar estos medios electrónicos para interactuar con los ciudadanos. Al finalizar esta ley, señala en un precepto que esas cuestiones podrán ser desarrolladas por la vía reglamentaria, de ahí que se aprobara el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, cuya vigencia entró 2 años después. Por lo tanto, ¿cuál es la relevancia que nos trae este artículo? Pues bien, nos señala que hay una doble posibilidad de atender a los ciudadanos, la parte presencial y la parte digital. Dentro de la parte digital, contempla en su artículo 4, apartado C, que las redes sociales van a poder ser un mecanismo en el cual la administración pueda estar mucho más próxima al ciudadano de lo que lo hiciera de forma presencial o intentar que por lo menos su atención fuera los 365 días del año, en este año sería el 366, 24 horas, 7 días de la semana atendiendo a la ciudadanía. Por lo tanto, sí que se comienzan a plantear. Y vuelvo a la pregunta inicial y de ahí ya comienzo con mis reflexiones y conclusiones. Y es que la Unión Europea se plantea realmente si regular o no regular. La opción de no regular viene dada por la Carta de Derechos Digitales que el primer ponente nos había comentado, en la que se establece una serie de principios, aunque no tiene valor normativo, sobre transformar algunos de los preceptos claves que hoy en día están experimentando la digitalización, diciendo algunos de los principios que se deberán de entender en caso de que se vean vulnerados algunos derechos. En contra de la Carta de Derechos Digitales tenemos el modelo adoptado por Portugal, en el que se aprobó la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Humanos en la era digital, pero que esta sí que tiene una regulación. Por lo tanto, tenemos dos modelos. ¿Qué sucede desde Europa? En Europa ven la existencia de una necesidad regulatoria y de ahí que se están empezando a regular todos estos elementos de interacción a través de las redes. De ahí tenemos el reglamento de plataformas digitales que evidencia que sí que se va a regular y además se va a regular con mucha fuerza, porque la fuerza que tiene un reglamento hace que sea de obligación a todos los Estados miembros. En algunos textos he podido leer que el reglamento tendrá validez a partir de su transposición al ordenamiento jurídico, pero esto no es así la figura, puesto que de lo contrario estaríamos hablando de una directiva. De ahí que se está regulando y de forma muy convincente. Y luego también tenemos la propuesta de reglamento de inteligencia artificial y con esto ya
voy concluyendo. Y es que esta propuesta, que ahora va a experimentar una segunda vista, de la semana del 22 al 25 de abril, ya el 13 de marzo fue la primera, hasta que tengamos un texto definitivo. Por lo tanto, estamos a la puerta de tener este nuevo texto que va a regular la inteligencia artificial en la Unión Europea y que, en cierta forma, plantea otra serie de cuestiones. Cuestiones tales como: ¿qué va a suceder con nuestros datos? Pues bien, los datos a través de las redes sociales plantean una serie de riesgos que ya hemos podido mencionar, pero a la vez genera esa proximidad. Las administraciones públicas van a saber cuáles son los deseos de los ciudadanos simplemente en esa interacción a través de las redes sociales desde un punto de vista más amplio, no tanto local. ¿Qué sucede con la transparencia? Bueno, las redes sociales permiten a todos los ciudadanos conectarse y ver cuáles son las necesidades que van planteando. Por lo tanto, la transparencia eh, va perdiendo esa opacidad que quizá tenían en otros ámbitos. Y por último, ¿quién será responsable de cualquier tipo de conducta o problema que surja en estas redes? Pues bien, en algunos aspectos ya se han empezado a contestar esta cuestión. Por ejemplo, junto a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que se está llevando a cabo en España, se está aprobando una propuesta de responsabilidad extracontractual de origen civil en materia de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con las administraciones públicas? Por lo pronto, no hay un texto que lo vaya a regular, no, pero sí que existe la esperanza de que una vez se finalice con esta responsabilidad extracontractual civil, haya uno o comiencen a redactar uno en sede administrativa. Lo mismo va a pasar con las redes sociales. En lo que sucede en España ya tenemos el reglamento de administración electrónica que prevé su implementación, ya estamos viendo las primeras actuaciones y bueno, vamos a ver hasta qué punto las administraciones son capaces de mejorar su prestación con los ciudadanos. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar lo que se proponía con el uso de estas redes sociales, ser más celérica, más ágil y más eficaz a los intereses de los ciudadanos, porque de lo contrario, este camino devendría ineficiente y por lo tanto no tendría sentido su implementación. Por lo tanto, con estas palabras cierro el debate agradeciendo la amable invitación que me han tenido o me han propuesto a poder participar en este congreso y quedo a su disposición para cualquier cuestión que estimen por oportuno. Muchísimas gracias. Se Muchísimas apagó gracias, doctora. Perdón que me quedé, se me fueron las pantallas. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos ahí al nuevo texto de la inteligencia artificial. Está, bueno, gracias por traernos la visión europea acá, tan gran panel. No sé si alguien quiere acotar algo, si no, continuamos con el último disertante que tenemos. A ver, el doctor Paulo, ahí lo veo, ahí lo visualizo. ¿Cómo está? El doctor Paulo Ramón Suárez Javier es profesor ayudante, doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, es doctor en Derecho Procesal por la Universidad de Málaga, máster universitario en Derechos Fundamentales en la Universidad de Granada y máster universitario en Derecho y Administración Pública en la Universidad de Burgos. El doctor nos va a hablar de petición en redes con una visión española y brasilera, porque el profesor es profesor español oriundo de Brasil. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Le cedo la palabra en el panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes a todos, mejor dicho. Para nosotros aquí ya es noche, pero para vosotros de tarde. Quisiera comenzar por agradecer por la oportunidad a la Universidad Nacional de Córdoba y además agradecer a los directores académicos de la actividad, el profesor Ruge y el profesor Carranza Torres. Además, a los coordinadores, a la profesora Tamara Paredes, para que además sea una muy buena amiga, a la abogada Verónica Granda, al profesor Guillermo Risi, al profesor también Jorge Horacio
y al Observatorio Argentino de Derechos Constitucionales. Espero no haberme dejado nadie por el camino. Si es así, desde luego que se entiende extendido este agradecimiento. Bueno, hablar el último a veces es muy bueno, a veces es muy malo, y en esta ocasión creo que es muy bueno porque me permite ir directamente al grano de lo que quiero decir. Intentaré ceñirme al tiempo por el adelantado de la hora y quisiera comenzar enmarcando un poco el tema que voy a tratar, ¿de acuerdo? Yo no trataré del derecho de petición ante las administraciones públicas, además porque soy procesalista, y me enmarcaré más bien en el ámbito de la administración de justicia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del derecho de petición, realmente nos estamos refiriendo, si estamos hablando del ámbito procesal, al derecho de acción, ¿no? Al derecho de acudir a los tribunales. Y en este sentido, también me lo pregunto cuando hablamos con relación a las administraciones públicas, ¿no? Me pregunto porque tengo mucho más preguntas en este caso que respuestas. En primer lugar, una cosa, ¿cómo las redes sociales pueden garantizar los principios de la justicia, en el caso del proceso, ¿no? Los principios procesales, y por otro lado, cómo estas peticiones en las redes sociales también pueden, ¿no? Y deben garantizar los principios administrativos. Yo comienzo por el principio más basilar, que es el principio o el derecho a la igualdad, ¿no? Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y además ante la administración pública y a la administración de justicia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer cuando pensamos en el ejercicio de estos derechos, el derecho de acción, el derecho de peticionar ante la administración pública es, ¿las redes sociales realmente son un espacio de igualdad? Yo pienso que no, ¿vale? Entiendo que en las redes sociales hay, en primer lugar, por su propia conformación, una idea de desigualdad con relación a la propia visibilidad que tiene el ciudadano y el usuario de las redes sociales. Les voy a poner un ejemplo, que además es un ejemplo que acaba de pasar en Brasil, de ahí viene la perspectiva brasileña, de que el dueño de Twitter acaba de tener un enfrentamiento en redes sociales directo, ¿no? Con uno de los magistrados del Tribunal Constitucional de Brasil, ¿no? El Supremo Tribunal Federal, además, utilizando X, que ya no es Twitter, perdonadme, utilizando X para denunciar que supuestamente este magistrado estaba adoptando decisiones ilegales. Eso, claro, ha tenido una enorme trascendencia a nivel tanto interno como externo. Por un lado, en el ámbito parlamentario de Brasil, se estaba cogitando abrir un proceso de impedimento frente a este magistrado. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional de Brasil, que ya, bueno, si no sabéis, ejerce un conjunto de funciones que va más allá, ¿no? De la función meramente de control constitucional, tiene una serie de competencias relacionadas, ¿no? A la materia y a la persona. Este tribunal ha iniciado una serie de investigaciones relacionadas, ¿no? Al hecho de que estas manifestaciones pueden, además de configurar una especie de organización criminal en las redes sociales, también afectar la independencia de este tribunal. Primera pregunta es, si cualquiera de nosotros hiciéramos la misma colocación en una red social, ¿tendríamos el mismo impacto? ¿Tendríamos los mismos derechos y la misma visibilidad que tiene este señor? Yo entiendo que no, por lo que en principio no estaríamos garantizando ese derecho a la igualdad, ¿vale? Entre todos los ciudadanos. En segundo lugar, el propio concepto de ciudadano pues tiene que tener una serie de matices cuando hablamos de redes sociales, ¿de acuerdo? Es lo mismo un perfil no identificado que un perfil identificado en una red social. Las colocaciones, las solicitudes que eventualmente pueda hacer este perfil en una red social debían de gozar de los mismos derechos que aquel perfil que tiene una identificación. ¿Verdad? Si hablamos, por ejemplo, de España, la ley 18 de 2011, que es la ley que regula
el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la administración de justicia, vamos a percibir que hay una serie de requisitos relativos a la identificación del usuario, ¿vale? Esta identificación además tiene que tener no solamente una metodología para la utilización de certificados digitales, como además un sellado de tiempo y una serie de requisitos que no pueden al día de hoy ser garantizados por las redes sociales. Y luego, en tercer lugar, con relación a la posibilidad, ¿no?, de constitución del propio petito, ¿no?, de presentación de documentos, entiendo también que la red social, por cuestiones incluso de limitación de espacio, tampoco podrían ser el espacio más adecuado, ¿de acuerdo? Para el ejercicio de este derecho que ya les decía que en el ámbito procesal se refiere al derecho de acción y en el ámbito administrativo, como bien han explicado mis compañeros con anterioridad, por lo que además les felicito por sus brillantes exposiciones que se me había olvidado antes, ¿de acuerdo? En el ámbito administrativo y en el ámbito procesal también quedarían perjudicadas, ¿no?, las alegaciones que eventualmente puedan hacer los ciudadanos. Entonces, me preguntaréis, bueno, entonces, ¿de qué viene a hablar este hombre aquí? Porque comienza a decir que las redes sociales no son el espacio para la presentación de peticiones, comienza a decir que no atienden a los requisitos para la identificación. Entonces, ¿de qué forma pueden o realmente podrían, ¿no?, desarrollar alguna función en el ámbito procesal? Bueno, ahí entraría en juego un tema que además he estado investigando últimamente a raíz de la participación en otro congreso, que son lo que se denominan hechos notorios y los hechos de conocimiento del juez. Es decir, yo ya tengo un determinado procedimiento tramitando o puedo ponerlo en marcha, ¿de acuerdo?, con base en estos hechos que constarían de redes sociales. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro, ¿de acuerdo? Un juez, un fiscal, tiene conocimiento, por ejemplo, utilizando las redes sociales, que un determinado grupo de Telegram, que un determinado grupo, ¿verdad?, en Twitter, en Facebook, donde sea, pues está proponiendo, ¿no?, se está proponiendo a realizar actividades delictivas, ¿no? Realmente son hechos que al día de hoy se examinan por la inteligencia de la policía judicial, pero imaginemos que eventualmente llegase al conocimiento directo de esta autoridad, sea de la fiscalía, sea de la autoridad judicial. ¿Podría la autoridad judicial poner en marcha un procedimiento, incoar unas diligencias de investigación para tratar de investigar estos hechos, de identificar su autoría, de asegurar a las personas del delincuente y además adoptar incluso medidas cautelares? Yo entiendo que sí, que sería posible, ¿de acuerdo? Y en este sentido, cabría hacer una diferenciación entre lo que la doctrina ha venido denominando de hecho notorio y de aquellos hechos que, sin ser notorios, son de conocimiento del juez, ¿vale? No me voy a extender mucho en las diferentes definiciones que ambos conceptos han tenido, pero sí dar unos apuntes generales. Mientras que los hechos notorios son todos aquellos hechos que pueden tener alguna trascendencia procesal y que además son de conocimiento público, porque se le ha dado publicidad por alguna forma de difusión y en ese sentido constan para consulta pública, ¿de acuerdo? Y por ello hacen prueba en sí mismos, dispensan la actividad probatoria. Los hechos de conocimiento del juez son aquellos hechos por los que el juez, la autoridad judicial, ha tenido con independencia, ¿de acuerdo?, de la utilización de medios de difusión, conocimiento de su existencia, ¿verdad? Mientras, en el primer caso, la introducción de los hechos notorios dependería de alegación de parte, los segundos, los hechos del conocimiento del juez, pueden ser introducidos en un procedimiento. Me refiero a un procedimiento penal de dos formas. La primera, ya la hemos mencionado, ¿de acuerdo?, para aquellos supuestos en los que un juez tenga conocimiento de la realización de algún tipo de actividad delictiva. Y la segunda posibilidad es que
estos hechos que son de conocimiento privado del juez también pueden ser empleados a la hora de interpretar hechos que son objeto de alegación de las partes, es decir, en la apreciación de lo que se ha venido denominando de normas de la sana crítica, ¿de acuerdo? Esta idea de que un hombre medio, ¿no? Un hombre común tendría pues la misma visión, el mismo conocimiento acerca de esta situación. Entonces, yo entiendo que estas son, desde el punto de vista procesal, ¿de acuerdo? Las dos posibilidades que tenemos con relación en el ámbito penal a la utilización de las redes sociales. No entiendo que las redes sociales puedan ser objeto de ningún tipo de petición en el ámbito judicial y entiendo que en el ámbito administrativo habría que darle pues una serie de vueltas a este tema. Primero, porque su aceptación sí sería relevante para el ámbito de encuestas, para el ámbito de determinado conocimiento de una determinada materia, pero no para la realización del derecho de petición. Se me genera, por ejemplo, una pregunta con respecto a una resolución administrativa. Si yo tengo una petición que la hago por medio de Twitter, ¿la resolución también la puedo tener por medio de Twitter? ¿Ah? La resolución que resuelve sobre este tema será dictada por la autoridad administrativa por medio de Twitter. Entonces, yo también puedo dejar de tener el boletín oficial y en su lugar establecer un canal de difusión de información en Twitter y en Telegram. Y si Twitter y Telegram tienen un conflicto con un determinado país, como es el caso de Brasil, ¿qué ocurre? Que dejan de funcionar los servicios oficiales en este país, que la administración pública queda dependiente de una empresa. Yo creo que, como les decía, hay que dar un montón de vueltas a estos temas y cuestionarnos un poco qué es, ¿no? La administración de justicia que queremos, qué es la administración en general que queremos para el Estado y además cómo queremos articular y mantener los derechos que como ciudadanos hemos conquistado a lo largo de los siglos. Bueno, retomando la perspectiva española que antes les comentaba, recientemente, muy recientemente, en España se ha dictado o se ha aprobado el Real Decreto Ley 6 de 2023, que hace la alteración de una serie de normas de nuestro país. Y concretamente, realiza una reforma que tiene impacto directo en la administración de justicia, porque reforma el concepto de sede judicial electrónica. ¿De acuerdo? Pasa a decirnos que la sede judicial electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y ciudadanas a través de redes de telecomunicaciones y cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de justicia. Se establece en ese sentido un concepto que es bastante amplio. Tan amplio que en principio podría permitir la constitución de una sede judicial electrónica en redes sociales. Ahora bien, si yo tengo una dirección electrónica en Twitter que me permite no solamente realizar gestiones, sino que me garantice todos los principios que no me da tiempo en el escaso tiempo que tenemos de explicar, pero todos los principios que marca la ley que antes les mencionaba, que la ley 18 de 2011 de luz relativa, perdón, al uso de las tecnologías de la información y comunicación en la administración de justicia, en principio entiendo que sería posible, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo garantizar la igualdad? ¿Cómo garantizar la igualdad de armas? ¿Cómo garantizar la privacidad? ¿Cómo garantizar el derecho de acceso a los tribunales? Y por último, ¿cómo garantizar que las partes en un procedimiento puedan acceder a esta sede judicial electrónica sin que ello constituya una obligación? Porque hoy por hoy en España, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, las partes, los ciudadanos no tienen, salvo que sean personas jurídicas, no tienen una obligación, bien ha comentado antes la profesora Andrés Segovia, no tienen una obligación de relacionarse electrónicamente con la administración. Se trata de un derecho, ¿vale? Y como derecho
tiene que también comportar la vertiente opuesta, ¿de acuerdo? Que es que el ciudadano pueda acudir de forma presencial ante la administración de justicia, que es el supuesto que me ocupa, y en el caso de la administración en general, la administración del Estado, lo mismo. Yo no quiero dilatarme mucho más en estos breves comentarios, pero sí marcar que, como bien comentaba mi compañera con respecto al reglamento relativo al mercado único de servicios digitales, también se establece en su artículo 21 que se articularán métodos de resolución extrajudicial de controversias. Claro, si yo configuro el servicio público de justicia, como se está denominando ahora como un servicio digital, yo tendría que establecer, por ejemplo, un servicio de resolución extrajudicial de litigios. Cuando yo tenga un fallo en la prestación jurisdiccional de un litigio, ¿cómo queda esta articulación? Yo voy a resolver extrajudicialmente un conflicto que lo debía y lo podría acudir ante los tribunales, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, me genera una serie de interrogantes la utilización de las redes sociales y al fin y al cabo entiendo que son un medio de comunicación, ¿vale? Son un medio de difusión de la información, pero en ningún caso pueden consistir en la misma plataforma de resolución de litigios, en la misma plataforma, ¿vale?, en la que el ciudadano accede a los diferentes servicios públicos de las diferentes administraciones y poderes del Estado. Resumiendo un poco todo lo que les he comentado, que sé que son diferentes cosas, siempre, es una cosa que siempre reitero, yo creo que tenemos que hacer, como menciona el profesor Andrés de la Oliva, volver a lo básico, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué sirven? ¿Realmente sirven para lo que queremos hacer con ellas ahora mismo? Yo entiendo que no. Me vais a perdonarse la voz discordante de este debate, pero yo entiendo que no, que las redes sociales no sirven para lo que estamos pensando en hacer, y creo que si seguimos insistiendo, ¿no?, en transformar algo en lo que no es, podemos terminar perjudicando la propia esencia de nuestra profesión y perjudicando la finalidad principal del derecho, ¿no? Su finalidad principal, que es atender al ciudadano y no convertirse pues en una mera ficción, ¿no? En un hacer de cuenta en redes sociales. Así que sin más, termino y agradezco por la oportunidad. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. La verdad que fue un cierre fantástico porque justamente tiene otra visión. Entonces, esto hace justamente a estas reflexiones en las que estamos acá todos. La verdad que, bueno, ha sido un lujo escucharlos a todos. Esta es la primera de muchas, como siempre. Bueno, Tamara siempre tiene muchas ideas, así que desde ahí partimos y agradecemos siempre a nuestros directores académicos que siempre nos acompañan. Doctor Prugue, no sé si quiere dar algunas palabras. Sí, por supuesto. No es menor. Podría hablar muchas cosas porque realmente ha sido muy, pero muy rico el panel que hemos tenido. Realmente felicitos a todos porque cada uno ha dado sus perspectivas y es en los dilemas en que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Tanto Ricardo como Belén, como Pablo, como Alfredo y el resto han estado a la altura de las circunstancias y sobre todo, bueno, porque son jóvenes y obviamente tienen una vocación de cambio, eh, una vocación de fe sobre las redes sociales. Yo quizás con mi ya 62 estamos transitando una situación en donde miramos otros aspectos. Me preocupa seriamente de que no se tenga en cuenta el sentido común en la aplicación del uso de las redes, que es un elemento fundamental al tener en cuenta el momento de regular. Hace muchos años atrás, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Comunicación Informática de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, planteamos la posibilidad de establecer reglas de juego dentro de lo que es el uso de las redes sociales y el Internet, y automáticamente recibimos la respuesta de todo el mundo como que queríamos ser censuradores,
como que queríamos ser los sheriff de las redes sociales. Y en ese momento cuando nos plantearon todo, le digo, me parece bárbaro que nos digan eso porque es la forma en que va a ir evolucionando. Pocos años después, el mismo dueño de Facebook, cuando fue citado por el Senado norteamericano, o sea, por los que tienen poder fuerte, él mismo dijo, regúlenme. Porque cuando empezaron a decir los senadores, oiga, ¿por qué no vio esto? 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 Bueno, lógico, se dio cuenta y dijo, no, bueno, regúlenme, dígame qué es lo que puedo hacer o qué no puedo hacer. ¿Qué quiero decir con esto? De que son herramientas que están en transformación y es cierto que hay una transformación y una modernización constante de parte del Estado. Pero no es menos cierto que la característica de la informalidad de las redes sociales y de las comunicaciones digitales puedan necesariamente evitar la formalidad de lo que algo mencionaba Pablo recién, que es mínimamente la identificación de quién está peticionando o reclamando. Esto de que yo en las redes sociales me puedo llamar JB, que me puedo identificar como Luis, que puedo tener un seudónimo o un número, lleva a que muchas veces se produzcan desigualdades efectivamente. Y si esa informalidad le queremos dar valor legal para las peticiones frente al Estado, es donde tenemos que ver hasta dónde va la cuestión. Si la informalidad va a tener el peso legal suficiente para luego exigir hasta judicialmente, o si la informalidad tendrá que adecuarse a aspectos que permitan por lo menos identificar quién es el peticionante y en función de ello el Estado activar todo su grado de responsabilidades al respecto, ¿no? Son aspectos que me pongo en esta temática sola, no me estoy saliendo en otro tema, sino en el tema de peticionar, ¿no? No descarto, y me parece que es una herramienta fabulosa las redes sociales para que los ciudadanos se comuniquen con el Estado y el Estado se comunique con los ciudadanos. Ahora, si ese mecanismo de comunicación luego hay que darle una formalidad para que tenga efectos legales a los fines de que la petición luego pueda ser presentada y recurrida en vías judiciales ante la omisión del Estado, yo creo que ahí es donde tenemos que ver desde el punto de vista de la regulación hasta dónde debemos trabajar. Pero bueno, son todos digamos, cuestionamientos. Lo cierto es que, no nos olvidemos, estas redes nacieron de la informalidad. Y está bien, así fue. Ahora, cuando empiezan los conflictos, ¿cómo identificamos las partes? ¿Quién es quién? ¿Quién está del otro lado? Bien, aquí ustedes dijeron de que menudo problema tienen los jueces cuando tienen que requerir, por ejemplo, que se baje un contenido, porque tienen que recurrir a empresas privadas, que muchas veces tienen jurisdicción en California o en Irlanda, en donde llegar hasta allí significa activar los mecanismos diplomáticos para poder hacer efectivo ese cumplimiento. Los europeos en eso fueron un poco más vivos, sobre todo los alemanes. Disculpen, vivo, digamos, no estoy usando un término neutro para todos nuestros amigos. Fueron más inteligentes, entre comillas. Tocaron el bolsillo. Y así el modelo europeo, el modelo alemán sobre todo, dijo que si no se cumplía, por ejemplo, con lo que planteaba Ricardo, del derecho al olvido, había una multa. Y era multa de muchos millones de euros. Entonces dijeron, no, bueno, hicimos la evaluación de costo y dijeron los dueños de esas redes sociales, no, le demos de baja. Y de hecho, ustedes saben muy bien que en Europa el derecho al olvido se hace muy fácil, a través de un mero formulario. No hay que recurrir casi a la justicia. ¿Por qué? Porque el controlador automáticamente, si no se cumple con el requerimiento del usuario, le aplican las multas. Y son multas, sobre todo en el ámbito alemán, millonarias. Entonces, también nos encontramos hoy con esa situación de desventaja en donde el Internet y las redes sociales es un negocio. Es un negocio. No nos olvidemos. Es una gran herramienta de progreso, etcétera, pero es un negocio, porque hoy el procesamiento de datos es importante. Y el otro cuestionamiento que se me produjo, que lo dejo también planteado para cuando otra vez nos encontremos, que seguro que habrá varios, es con el uso de la inteligencia artificial por la masividad en que puede procesar datos y peticiones, y me imagino una administración que le lluevan
peticiones de una inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a suceder en esas circunstancias? Son aspectos que vamos a analizar y que me parece muy bueno. Inclusive también algunos que también están, otros que no fueron tocados expresamente aquí, pero qué pasa con el bloqueo de algunas cuentas que en definitiva por ahí la usan más para afectar a la administración y no para peticionar, ¿no? El derecho a bloquear o no esas cuentas por parte de la administración y cuáles serían sus efectos. Bueno, esas son algunas de las reflexiones. Los felicito. Excelente todas las exposiciones. He aprendido muchísimo, eso les quiero decir, porque en esto estamos aprendiendo todos los días. He aprendido muchísimo. Así que bueno, una felicitación. Decirles a Europa que ya estamos casi de noche, porque acá ya estamos en época de invierno, así que ya se está oscureciendo el continente americano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tami, no sé si levantaste la mano. Bueno, sí. Agradecerles a los profesores que generosamente han participado, que son además de juristas brillantes y jóvenes, como decía el doctor Brugue, son amigos, así que gracias por la generosidad de estar hasta esta hora. También agradecer a Guillermo y a Vero por su trabajo incansable, porque así es. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes también por quedarse. Solamente eso, Vero. Perfecto, Guillermo, no sé cómo, si querés dar unas palabras. No, por favor, solamente saludar y agradecer, más que nada agradecer porque ha sido más que interesante y me sumo a las palabras del doctor Brugue, también en esta última instancia respecto a los desafíos que entiendo que se vienen y que nos ha dejado bastante claros el último expositor, el doctor Paulo. Y bueno, y saludarlos a todos y agradecer realmente una tarde hermosa hemos pasado y me sumo a lo que decía el doctor Brugue respecto al aprendizaje, porque en este tema estamos aprendiendo día a día. Y solamente dejar también, como decía el doctor Brugue, para un futuro encuentro, quizá también tengamos que analizar el impacto de la desregulación en Argentina, ¿no? Se viene una desregulación muy grande y eso seguramente va a modificar algunas cosas, varias, esperemos que no tantas en cuanto a lo que sería el acceso a Internet, a redes y a toda esta situación que estamos analizando hoy. Nada, un abrazo grande, un saludo especial desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, un agradecimiento grande en especial a Tamara y a Verónica por esta organización y por permitirnos participar. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecemos, Jorge, está sin micrófono, pero bueno, a la Fundación de Observatorio Argentino de Derecho Constitucional, el doctor Cantet. Agradecimiento a todos, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y en este caso la Secretaría de Graduados que nos acompañó, siempre tiene las puertas abiertas para este tipo de congresos, reflexiones, todo lo que deseen generar se puede generar desde la universidad pública, gratuita y de calidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.